Montesinos Torres. Los 5 testimonios son claros y contundentes en señalar que este plan de operaciones Soberanía no existió. Nunca existió. Fue una mentira, lo subrayo, fue una mentira utilizada con la finalidad de obtener fondos del Tesoro Público para ser entregados al señor Vladimiro Montesinos Torres. Para ir cerrando, debemos señalar que nuestro ordenamiento tipifica el delito de peculado en el artículo 387, que sanciona la simple apropiación, con lo cual nosotros tenemos claro que los delitos materia de este proceso se encuentran plenamente probados. La información falsa contenida en el decreto de urgencia 081-2000 corrobora igualmente que se ha acreditado la existencia del delito de falsedad ideológica. El peculado, señor presidente, es un delito contra la administración pública. Busca proteger el ejercicio regular de la función pública, busca evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público para quebrantar los deberes funcionales de lealtad y probidad. En el delito peculado no solo es objeto de protección penal el patrimonio estatal, sino también el adecuado funcionamiento de la administración pública. El objetivo de ese tipo penal justamente busca proteger el patrimonio estatal, exige al funcionario público transparencia y limpieza en el manejo de los fondos públicos que están a su cargo. Ese es el objetivo de la norma. Transparencia y limpieza, honestidad en el manejo de los fondos que se le ha confiado justamente a ese funcionario. No es meramente un aspecto patrimonial, sino rectitud y honestidad en el manejo de los fondos públicos. Por otro lado, resulta revelador que el sustento invocado para solicitar la ampliación presupuestal para el Ministerio de Defensa fue, y eso está en los oficios de fojas 453 y 1471, fue el supuesto desmantelamiento por parte del SIN de una organización internacional clandestina de triangulación de armas que abastecía a la FARC. Esto es, el argumento era que el SIN había descubierto una triangulación que estaba vendiendo armas a la FARC. Ese argumento es absolutamente falso. El SIN desmanteló el tráfico de armas a la FARC. El señor Montesinos, quien dio una conferencia de prensa junto con el señor Alberto Fujimori, desmantelaron el tráfico de armas a la FARC. Eso no es correcto. Y eso se desmiente con las versiones de los generales, de los jefes militares, Slevan Bello, Walter Ledesma, Alberto Wohl, el almirante Ibárcena Amico, quien fue comandante general de la Marina, y del propio Vladimiro Montesinos. Todos ellos reafirman, corroboran la tesis del Ministerio Público en el sentido de que este plan de operaciones soberanía fue el mecanismo que se utilizó para obtener dinero del Tesoro Público. En cuanto al decreto de urgencia 081-2000, 3 precisiones. En primer lugar, este decreto de urgencia no fue aprobado en Consejo de Ministros, conforme lo exige el inciso 2 del artículo 125 de la Constitución Política. Segundo punto, el señor Fujimori tampoco cumplió con dar cuenta al Congreso de la dación de este decreto de urgencia, conforme ordena el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política. Tercer punto, este decreto de urgencia no fue publicado, conforme dispone el artículo 109 de la Constitución Política. Todo el procedimiento que se siguió fue absolutamente ilegal. Eso está plenamente demostrado en autos. Debemos señalar que el señor Fujimori, conforme establece el artículo 118 de la Constitución Política, incisos 17 y 19, contaba con la capacidad para disponer de fondos públicos, dominio sobre los fondos públicos, orden que él impartió al ministro Boloña, fue cumplida inexorablemente por el señor Boloña conforme él
ha brindado declaraciones ante el tribunal en el proceso anterior. El señor Fujimori tuvo una relación funcional con los fondos públicos y utilizó el mecanismo del decreto de urgencia 081-2000 para poder apropiarse de dinero del Estado. La Constitución posibilita la dación de decreto de urgencia, pero establece determinados requisitos conforme ha señalado el propio Tribunal Constitucional. Acá no se trató de una situación de emergencia para el país, una situación de necesidad nacional para que se dé este decreto de urgencia. Se utilizó el mecanismo que otorga la Constitución a un presidente para de esa manera, mediante un decreto de urgencia, obtener fondos del Tesoro para entregar a un tercero, a un particular, al señor Montesinos. Eso es lo que la Fiscalía reprocha. Cuando el señor Fujimori llega a un acuerdo con el señor Montesinos, estaba en la capacidad de conocer que su decisión se iba a cumplir, que su orden se iba a acatar. El 2 de noviembre del año 2000, luego del descubrimiento de las cuentas de Montesinos en Suiza, que fueron descubiertas el 28 de octubre del año 2000, el señor Alberto Fujimori, aproximadamente a las 11 de la noche del 2 de noviembre del 2000, entregó otros 15 millones de dólares en Palacio de Gobierno al señor Carlos Bergamino, entonces ministro de Defensa, en presencia de los señores Alfredo Jailí, Carlos Boloña y el señor Aritomi Chinto. Nosotros en nuestra acusación escrita hemos señalado que se trata de otra suma. En efecto, el 22 de septiembre del año 2000, el señor Montesinos recibió 15 millones de dólares en billetes de denominación de 100, 50 y 20 dólares, de manos del general Aníbal Muente. De eso hay, porque cuando sale el dinero del Banco La Nación, hay un balancín que se denomina un documento donde se detalla los montos y qué denominación de billetes se utilizó. Entonces ahí se determinó que el 22 de septiembre del año 2000 el señor Montesinos recibió 15 millones de dólares en billetes de 100, 50 y 20 dólares. En cambio, el 2 de noviembre del año 2000, el señor Fujimori entregó en la Casa de Gobierno al general Carlos Bergamino la suma de 15 millones de dólares en billetes de 100 dólares, todos de 100 dólares. Y de eso hay un documento de la compañía que transportó el dinero, la compañía Prosegur, que fue la que trasladó el dinero para que revierta al Tesoro Público. En consecuencia, nosotros remarcamos que se trata de otra suma de dinero. Y esto se corrobora además con las declaraciones del propio Vladimiro Montesinos Torres, quien ha señalado que el dinero que recibió el 22 de septiembre del 2000 salió fuera del país con dirección a sus cuentas en Suiza. Igualmente se corrobora esto con las declaraciones del el comerciante de armas James Stone Cohen, quien llevó el dinero y realizó una triangulación, dinero que finalmente terminó en las cuentas en el exterior del señor Montesinos. Igualmente se corrobora que se trata de otros 15 millones de dólares, las declaraciones del capitán del ejército Henry David Tunanaya, quien fue tesorero del Ministerio de Defensa, que justamente verificó las sumas de dinero que fueron entregadas al señor Montesinos y que posteriormente las otras sumas de dinero que fue entregada el 2 de noviembre del año 2000. Finalmente, es importante la declaración del general Aníbal Muente, quien en audiencia ha señalado que la suma que él recibió el 2 de noviembre del año 2000 se trata de otra suma de dinero, no es la que inicialmente se entregó el 22 de septiembre del año 2000 a Vladimiro Montesinos Torres. Documentos, solamente cito dos para no cansarlos. El documento de foja 76 en el tomo 1, que es el documento de caja,
de fecha 22 de septiembre del año 2000 del Ministerio de Defensa, y el documento de fojas 32 en el tomo 1, que es el recibo de transporte de Prosegur, de fecha 3 de noviembre del año 2000. En tal sentido, nosotros tenemos absolutamente claro de que se trata de otra suma de dinero. En este proceso existen documentos